Hay una frase de Santa Teresa de Jesús que siempre me ha gustado. Le decía Santa Teresa, quejándose amorosamente frente a Cristo, le decía, por muchos sufrimientos que estaba pasando ella, le decía, si así tratas a tus amigos, no es extraño que tengas tan poquitos. El sufrimiento de las personas que están sirviendo a Dios. Ese es nuestro tema hoy. Y lo tomamos de la primera lectura, que es de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Resulta que una de las características de estas cartas, son dos las que tenemos en las Biblias, las cartas de San Pablo a los Corintios. Una de las características es que Pablo les habla muy abiertamente de sus sufrimientos. Les habla muy abiertamente de lo que tiene que padecer. Y la pregunta que entonces tenemos que hacernos es, ¿por qué en el plan de Dios es tan frecuente que las personas buenas, los servidores, los apóstoles, la gente más entregada, muchas veces es la que más sufre de distintas maneras? A veces porque son perseguidos, a veces porque padecen grandes enfermedades, a veces porque en sus propias comunidades los marginan o los rodean de desconfianza, los aíslan. ¿Por qué se dan tantos sufrimientos en las personas que tratan de servir a Dios? Por supuesto que la respuesta perfecta solamente la tiene el mismo Dios, porque esto forma parte de su providencia. No hay nada que pueda sucedernos que esté por fuera del plan de Dios. Dios, el Señor, es el que sabe exactamente por qué sucede lo que nos sucede. Y todo está dentro de su plan. Pero bueno, en la medida de lo posible, tratemos de responder a esa pregunta. Tratemos de dar una razón. ¿Por qué gente como San Pablo tuvo que sufrir tanto? ¿Por qué casi todos los apóstoles murieron mártires y algunos de ellos de maneras espantosas? Así, por ejemplo, el apóstol San Bartolomé fue desollado vivo. El apóstol Pedro fue crucificado boca abajo. Entonces Andrés también fue crucificado. Y uno dice, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué a Santiago el Mayor lo decapitaron? ¿Por qué hay tanta persecución? ¿Por qué eso? Y vamos a dar algunas respuestas que nos ayudan a entender, no exactamente a librarnos del escándalo de la cruz que padece el discípulo de Cristo, pero sí a comprender que hay una razón muy profunda para todo esto. Partamos de una base, y es que el primer servidor de la gloria del Padre fue Cristo, y Cristo mismo, pues ya ves lo que tuvo que padecer. Y Él advirtió a sus apóstoles, si a mí, que soy el Señor y el Maestro, me han llamado Belcebú, si a mí me han llamado Belcebú, entonces, bueno, ¿qué pueden esperar ustedes? Es una realidad, ¿no? ¿Qué pueden esperar ustedes? Y eso significa que se cumple lo que el mismo Cristo nos dijo. El servidor no es más que su maestro. Si a mí me han perseguido, dice Cristo, ustedes los van a perseguir. Y hay varios pasajes en los evangelios donde Él dijo que todo esto iba a suceder. O sea, lo primero es, no nos extrañemos y no esperemos una vida solamente de aplausos, recompensas, agradecimientos y gran cariño. De vez en cuando se encuentra eso, pero también encontramos lo otro. Miradas de desconfianza, miradas de desprecio, gestos de persecución, exclusión de los grandes círculos de poder. Todo eso también se encuentra. Ese es el primer punto. Cristo lo vivió, Cristo lo anunció y Cristo dijo incluso que teníamos que considerarnos felices cuando nos persiguieran. Dichosos ustedes, está en el capítulo 5 de San Mateo, dichosos ustedes cuando los persigan. Así trataron a los profetas, dice Lucas capítulo 6. En ambos casos, en Mateo 5 y en Lucas 6, está clarísimo el mensaje. La señal del verdadero servidor es esa.
Y la razón final de que esto sea así, y este es un segundo punto, la razón final es que el profeta, el servidor de Dios, el auténtico discípulo de Cristo, necesariamente tiene que derribar ídolos, tiene que denunciar esquemas de pecado, los grandes negocios del pecado. Yo conocí el caso, por ejemplo, en Argentina, de algunos sacerdotes muy valientes que han estado predicando en contra del negocio criminal del narcotráfico. Y entonces les empiezan a llegar amenazas. Usted se calla o lo bajamos, lo eliminamos. Y sé que no solamente sucede en Argentina, pero allá lo conocí yo. Entonces, bueno, ahí te das cuenta de lo que está sucediendo. Es que el que predica el Evangelio de Cristo, el que predica la verdad de Cristo, pues necesariamente está dañando negocios, está derribando ídolos. Y eso incomoda. Y aunque no dañara esos ídolos, pues incomoda tanto como incomodó Juan el Bautista, que te acuerdas que le decía al rey Herodes, tú no puedes seguir viviendo en adulterio. Esa mujer es la mujer de tu hermano, no es tu mujer. En contra de lo que hacen algunas personas, algunos predicadores hoy, que parecen estar muy tranquilos, dejando a la gente en su pecado, incluso bendiciendo el pecado. Bueno, me dirán que no bendicen el pecado, sino bendicen al pecador. Pero no entremos en esa polémica. Ustedes saben de qué estoy hablando y ustedes saben la terrible ambigüedad de algún documento que salió en esa dirección, donde se habla de las bendiciones a las personas que están en situación irregular y a las uniones irregulares. Es decir, en fin, no entremos en eso. Pero lo que te quiero decir es que el verdadero predicador necesariamente se mete en los terrenos de donde el pecado nos tiene atrapados a todos. Y por supuesto que el demonio no quiere soltar su presa. Y por supuesto que los que manejan las adicciones necesitan que los que ya están adictos se queden adictos y que vengan más que se vuelvan adictos a la droga, más que se vuelvan adictos a la pornografía, más gente que se vuelva adicta. Eso lo necesita. El pecado necesita eso. Se alimenta de eso y el apóstol va siempre en contra de eso. Por eso tendrá enemigos. Pero es que además, dentro del plan de Dios, la misma persecución le sirve al apóstol porque le purifica la intención. Cuando hacemos el bien y todo el tiempo nos quieren y nos aplauden y todo sale al derecho, pues es muy fácil que nuestra intención se vaya torciendo, se vaya diluyendo y casi sin darnos cuenta entremos en un esquema raro, en un negocio raro, que es que yo trabajo para Cristo y por otro lado me estoy llenando, qué sé yo, de dinero, de cariño, de aplausos, de gratitudes. Pero cuando hacemos el bien y viene la persecución, entonces nuestro deseo de seguir a Cristo se purifica, porque entonces tenemos que revisar cuál es nuestra verdadera motivación, cuál es nuestro verdadero motor. Si estamos haciendo las cosas por los bienes de este mundo o si estamos realmente queriendo seguir al Señor. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces la persecución, las contradicciones, las incomodidades purifican nuestra intención y nos obligan a realmente obrar de una manera más pura, de una manera más generosa. Además, también en lo que tiene que ver con el apóstol, con el que trabaja por Cristo, las persecuciones y los desengaños nos ayudan a recordar que este mundo no es nuestra verdadera casa, que la historia no termina aquí, que esto no es lo definitivo, que finalmente nuestra recompensa vendrá después. Recordemos estas palabras que le decía la Santísima Virgen a Santa Bernardita Subirú, la jovencita que tuvo las visiones en Lourdes. Le decía, te voy a hacer muy feliz, pero no en esta tierra. Eso tiene que quedar resonando en nuestros corazones. Sigamos, hermanos, nuestro camino de vida cristiana, purificando la intención, sabiendo a qué nos enfrentamos y sabiendo dónde está nuestra verdadera recompensa. Amén.